Psicología, Clima y Transición Energética, con la psicóloga Eileen Akira de la Rosa Guzmán. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muy bien, un saludo para todos los oyentes que se unen a la sintonía a través de la emisora Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Y quiero contarles que en este momento estamos haciendo la apertura de una nueva temporada de nuestro programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología. Un programa que es realizado con la asesoría y el acompañamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Quiero también, además de saludar a todos nuestros oyentes, por supuesto, que están muy pendientes de nuestra programación, a la comunidad digital que nos sigue a través del Facebook Live de la Universidad del Valle, de la emisora y también el Facebook Live de la Facultad de Psicología. Poco a poco vamos a tratar de saludarlos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Tenemos el desafío de explicarlo en palabras sencillas a todos los que nos escuchan. Vamos a hablar de psicología, clima y transición energética. No suena fácil de digerir, pero este reto lo ha aceptado Eileen Akira de la Rosa Guzmán. Ella es psicóloga egresada de la Universidad del Valle, con maestrías en Ciencias Sociales de la Universidad de Friburgo, Alemania, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Así que bienvenida a tu alma mater, bienvenida de regreso al país, porque supongo que estás más o menos hace poco nuevamente. Sí, buenos días, Fulvia, buenos días a todos nuestros oyentes. Muy contenta de estar en este espacio, gracias por la invitación. Le contaba que hacía radio desde Alemania. Y bueno, siempre estoy nerviosa, pero vamos a aceptar también este reto y hacerlo como conversadito. Y sí, acabé de llegar, llegué ahorita en diciembre con el propósito de quedarme aquí, justamente también trabajando este tema, pero más adelante podemos hablarlo. Claro que sí, además que tienes una voz maravillosa. Bienvenida a los micrófonos de Univalle Estéreo, por supuesto. Quiero dar la bienvenida también a nuestro operador del programa de hoy, Germán Orozco. Muchísimas gracias y además muy contenta de iniciar esta temporada de Lo que nos toca con todos los desafíos. El desafío principal que tú aceptaste en esto que nos toca hablar de la transición energética, pero la gente se debe estar preguntando, bueno, ¿cómo así transición energética, clima y psicología? Entonces vamos a tratar de explicar un poco. Quienes quieran participar lo pueden hacer a través de sus preguntas. Ustedes nos escriben por el Facebook de la emisora o de la universidad, @Universidad del Valle, o pueden llamar al 322-3010, 322-3010. Yo creería que podemos empezar hablando cómo influyen los aspectos de la psicología, los aspectos psicológicos en esto de la transición energética y cómo se relaciona. Vale, bueno, justamente hablaba con una amiga que le mandó un saludo, Sandra Ángel, socióloga también de la externada allá en Bogotá, porque le decía, bueno, yo llegué a este tema no precisamente por la psicología, hice mis estudios de ciencias sociales, pero además también un poco como de activismo que les contaré a lo largo del programa. Yo creo que mi propuesta es más que esta relación entre la psicología y la crisis climática, el cambio climático, lo vayamos haciendo como juntos durante el programa y también de pronto con las preguntas de los oyentes. Y también verlo como no tan distanciado, ¿no? A veces pensamos como que, uy, sí, crisis climática, algo como bastante lejano, pero ahorita hemos pasado por una ola de calor en las últimas 2 semanas. Creo que es algo que hemos sentido y nos preguntamos o mi pregunta fue como, uy, yo nunca he sentido tan caliente, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay unos efectos reales de lo que se llama la crisis climática y es eso. No sé cómo le dio usted con el calor estos días. Todos hemos estado sofocados. Obviamente que pues quienes trabajamos en las oficinas pues tenemos la ventaja de los aires acondicionados, pero salir a los corredores es sofocante y eso también tiene unos impactos en estrés, supongo, en sensación de ahogo. Bueno, los efectos físicos en el golpe de calor también son evidentes. Claro, y me alegra que usted mencione como que a veces hay unos
unas posibilidades que tenemos algunas personas de estar en una oficina con aire acondicionado. Incluso me subí a un particular, un Uber, hace poco y le dije, pues hablamos del calor, todo el mundo habla del calor en estos tiempos. Y él me decía, lo cogí muy cerca aquí en la universidad, y él me decía, y eso que acá en esta parte de la ciudad no se siente tanto porque es arborizada, pero usted vaya a otros sectores que es pelado y el calor se siente muy fuerte. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque lo que pasa con el cambio climático es que hay unos responsables que podemos hablar ahorita, pero los impactos de ese cambio climático los están sintiendo unas personas más que otras. Y normalmente esas personas más son personas que son empobrecidas, además personas racializadas. Vemos o sea, sufre las personas que viven en espacios de hacinamiento de la ciudad, donde no hay parques públicos, donde no hay árboles. Entonces, pues creo que es importante como empezar a hacer esta relación. Alguna de las causas, yo estaba como hablando también con un amigo geólogo que nos dijera un poquitico, bueno, ¿de dónde viene esto de por qué hace tanto calor en Cali, no? Entonces algunas personas dicen, es por el fenómeno del Niño, que empezó ya el año pasado, y él me está tratando como de, un saludo también a Juan, me está tratando de explicar qué es el fenómeno del Niño, y así es básicamente el calentamiento del océano, porque los vientos no van hacia el occidente del mar Pacífico, sino que vienen hacia acá, hacia la costa pacífica de Colombia y toda Latinoamérica, trayendo unos vientos bastante calientes que calientan el mar, y por tanto se siente esa transformación en el aire, ¿cierto? A esto se le suma eso, o sea, esto es un fenómeno natural que acontece cada cierto tiempo, pero eso se le suma el cambio climático. No sé, Fulvia, qué tanto se está también enterada de qué es esto de la crisis climática y el cambio climático. Bueno, yo tengo una posición personal respecto al cambio climático, porque la Tierra ha estado en cambio climático a lo largo de toda su historia. Entonces, de todas maneras, sí tenemos unos impactos climáticos por la polución, por el uso de las energías no renovables, que de todas maneras impactan nuestra salud. Total. Aquí estamos cambiando los papeles, ¿no? De entrevistadora, he pasado a ser entrevistada y me encanta, me parece muy bien, pero digamos que si tú me preguntas, yo tengo mis propias, digamos, mi propia postura frente a toda esta construcción discursiva y a veces casi apocalíptica del cambio climático, cuando la Tierra, la humanidad, digamos que la constante es el cambio, y hemos estado sometidos a lo largo de toda nuestra historia a cambios climáticos. Entonces, por supuesto que hay unos cambios adicionales que estamos viviendo en este momento, que como que convergen con otros cambios de la sociedad, ¿no es cierto? Pero el cambio es la constante para mí. Sí, me alegra, pues también saber, porque a veces como que nos movemos en unos ambientes como académicos y sociales, también activistas como muy específicos, digamos, lo que sé ahorita sobre el cambio climático. Entonces a mí me interesa saber, bueno, qué es lo que se sabe también por fuera de estos ámbitos. Y usted menciona, justamente yo al programa también había sugerido ponerle crisis climática en lugar de cambio climático, precisamente porque hay gente que plantea que decirle cambio climático es como un término bastante neutral, o un término bastante abstracto, como de decir que el cambio viene naturalmente, pero otra gente ha empezado a discutir que no, vamos a llamarle crisis climática porque esta crisis climática es provocada por unas actividades humanas que usted también ya está mencionando, y además le da la urgencia de que es necesario que personas como nosotros en la sociedad civil, pero también los gobiernos, también la empresa privada, pues todos los actores de una sociedad empiecen a darle como salida a esto que se ve ahorita y que se va a empeorar cada vez más. O sea, la temperatura del mundo pues va a cambiar, no es una apocalíptico, más adelante vamos a también a dar como las salidas, y hay gente trabajando muy, muy lindo y podemos hablar también de eso. Pero es ver esto, que de la crisis climática le da como un lugar a la acción del ser humano. Entonces voy a traer unos actores importantes a nivel global que hablan del cambio climático. Está el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la IPCC, por sus siglas en inglés, y ellos nos dicen que el cambio climático es un efecto de la actividad del ser humano. Así no lo plantean. Y luego dicen que es un efecto de cómo, o sea, que viene desde la modernidad, desde 1750 con las revoluciones, y es como hemos empezado a estructurar la sociedad moderna.
y todo esto en función de la generación y la producción de energía. Entonces, yo empiezo hablando de todo eso, la gente todavía dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con energía? Pero es básicamente lo que estamos viviendo ahorita es una consecuencia de la forma en que estamos viviendo actualmente y la forma en que utilizamos la energía. Yo no sé si ustedes o aquí alguien de los oyentes, digamos, hace como un recuento de cuánta energía consume al día o cuál es su relación con la energía. Y pues hay unas personas que están hablando desde las ciencias humanas, y es que la energía ha permeado nuestra forma de vivir y incluso nuestras costumbres. Es como aquí los caleños vamos a ser muy estereotipados, nos gusta rumbear, pero ¿qué sería de la rumba si no existiera la electricidad para ir en la noche? Digamos, antes las personas se acostaban a las 6 de la tarde con las gallinas. Con las gallinas, sí, y se levantaba con las gallinas y se acostaba. Entonces es ver cómo la energía, o sea, esta relación con la energía, con la electricidad, ha cambiado profundamente las formas humanas. Pero entonces, ¿hablamos de energía o de electricidad? Bueno, ahí sí sería el caso de la electricidad. Y bueno, para la producción es la energía. La energía trae, o sea, ya convertida es electricidad. Entonces, ahí es donde vienen como las ciencias humanas. A ver cómo ha sido esta relación que nosotros tenemos con esta electricidad, que depende de nuestras formas, digamos, solamente para, si queremos, la nevera para guardar alimentos, nuestros aspectos culturales. Y, bueno, lo que quería decir aquí es que este IPCC que había llamado antes dice, bueno, son los humanos los que han hecho estas transformaciones, pero llegan otros actores que empiezan a decir, un momentico, pero es que no somos todos los humanos los que estamos actuando de la misma manera. Entonces ya empiezan a haber unos actores diferenciales de que, digamos, aquí hay una división entre países del sur global y del norte global. La mayor cantidad de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, que es lo que está básicamente provocando la problemática del calentamiento global, pues estas se producen en el norte, básicamente en los países que se han llamado industrializados. Y también el consumo energético de las personas que viven en esos espacios también es significativamente mayor que los que podríamos tener acá, sin decir que acá no tengamos un consumo. Pero sí. Y es que es interesante porque la lógica capitalista y, bueno, la lógica del management que ahora le dicen, pues nos han puesto todos en una eficiencia energética y todos tenemos que ser energéticamente eficientes. Pero eso también, digamos, de alguna manera y desde una perspectiva crítica, lo que ha hecho es bajar la calidad de vida de las personas. Porque todos todos a veces nos metemos en una carrera frente a lo eficiente que va en detrimento de la calidad de vida de las personas en general. La eficiencia en el espacio, y la eficiencia del espacio, hablando desde la arquitectura, nos ha llevado a la construcción de apartamentos de 50 metros cuadrados, donde no corre el aire. Entonces, este solo término de la eficiencia, ¿hasta dónde nos llega? Y eso con todos los impactos psicológicos y en la calidad de vida de todas las personas. Claro, y allí algo muy importante es que la responsabilidad se está colocando en los individuos, ¿no? En que nosotros somos los encargados de o que este planeta se termine de empeorar o no. Pero lo que también ha mostrado es que los grandes responsables pueden ser también otros, digamos las grandes industrias, grandes empresas. En este caso me gustaría mencionar pues como 3 industrias que son las que más producen el CO2 en el planeta, que es primero la producción y la distribución de combustibles fósiles, ¿cierto? Que esto es el carbón, el petróleo, el gas natural, que es esta explotación. Tenemos aquí el Cerrejón, que es la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Bueno, esa es en una primera. En una segunda es la deforestación y la agricultura. Y porque, digamos, también es importante, digamos, solamente en el caso de Colombia, vamos de pronto a entrar con unas cifras, la mayor cantidad de CO2 que afecta a este cambio climático que produce Colombia viene de la agricultura. Y si vemos el país, el 60% de las áreas rurales en Colombia son los dueños, es solamente como un 0.03% de la población colombiana.
Entonces, es ver cómo esto, o sea, la agricultura, que es la principal generadora de CO2, esté también conectada con las problemáticas de la posesión de tierras, que digamos que lo conectamos con el tema del acuerdo de paz. Totalmente. ¿Cuál es el primer punto del acuerdo de paz? La redistribución de la tierra, ¿no? Que ha sido, pues, en nuestra historia de violencia aquí en Colombia, pues muchos campesinos han sido despojados de su tierra. Tenemos ahorita unas grandes tierras dedicadas a la agricultura, que se ha también generado bastante deforestación para otra clase de industrias. Entonces me gusta ese tema, empecé a integrarme ese tema del cambio climático precisamente para hacer estas conexiones de... Sí, porque esas son cosas conexiones que, digamos, normalmente las personas no hacen. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene que ver la tenencia de la tierra con la psicología? La tenencia... Claro, esta problemática... Ajá. A la que te estás refiriendo, que es una problemática real que vive nuestro país, y entonces, bueno, ¿qué tiene que decir la psicología respecto a eso? Pareciera que estuviera desconectada. Ajá. Sí, incluso para mí todavía es un trabajo de tejer, porque yo incluso creo que me empiezo a distanciar un poco de la psicología y me empiezo a ir a las ciencias sociales en mis estudios de maestría y empiezo como a integrar otros conocimientos, y ahí la importancia de cómo vamos a abordar estos retos globales y de sociedad, y la importancia de la transdisciplinariedad, porque para mí la psicología en algún momento ya se me quedó corta para entender lo que estaba pasando. Me tocó ir un poco a la sociología, me tocó ir a la historia, me tocó ahorita, les comentaba hablando con un amigo, a la geología, ¿no? Para entender este tema. Entonces ya allí en su pregunta me lleva al inicio cuando, por ejemplo, en sociedades tan desiguales como la colombiana, ¿no? Entonces la desigualdad y la pobreza está ligada precisamente al tema de la tenencia de tierras. La gente no tiene tierra para cultivar, tierra para vivir, tierra para comer. Y la psicología entra allí. Pues tenemos un resto de casos. Bueno, o sea, viene ahí como lo que se le ha criticado un poco a la psicología es el tema de lo individual, ¿no? Que se quiere entender una problemática. Viene una persona, digamos, en psicología clínica, un individuo, a decirnos, bueno, estoy con depresión, estoy con estrés, estoy con esto. Entonces, también fuimos como bueno, vamos a ir al síntoma, que es el estrés. Que todos hemos tenido estrés con Ajá. tanto calor, con el tráfico, Ajá. bueno, empezó el nuevo año, bueno, todas estas cosas que todos tenemos encima. Muy bien. Y la pobreza, también la pobreza, no tener dinero pobreza nos estresa, no poder acceder a la salud, no poder acceder a la educación. Entonces, para mí fue como esa necesidad de ir a ver, bueno, yo de pronto no pues quiero saber qué se puede hacer, porque de qué me vale a mí tratar este síntoma cuando hay unas situaciones estructurales que hacen que esa persona esté en una situación de estrés terrible. Y yo en la consulta no puedo darle trabajo, no puedo que esa persona salga del lugar de hacinamiento donde vive, no sé. O darle una pastillita para que ya Ajá. se sienta mejor. No va a ser la solución estructural a lo que la persona está viviendo. Ajá, entonces siento que es un diálogo sí, como de individuo-sociedad, de entender que también las causas de lo que se han llamado también problemas psicológicos, no todos claramente, yo me voy más bien por el ámbito de la psicología social, más bien luego de sociología, pues están ligados también a las condiciones estructurales, económicas y sociales de un país. Entonces me empiezo a ir como por allí. Sí, no sé si eso es... Muy bien. Y en cuanto a la transición energética, pues ahora todo el mundo habla que el ideal es tener, bueno, los carros eléctricos. Uh-huh. Sin embargo, ya se ha descubierto que son contaminantes y además son muchísimo más costosos que tener un carro normal. Totalmente. Sí, ahí vienen, y es algo que luego, que son las soluciones, ¿no? Entonces ya tenemos el problema. Estamos yéndonos a la nada, a la extinción, básicamente por este calentamiento que está provocando pues la quema de los bosques, que precisamente los bosques son lo que nos tiene ahorita respirando, ¿no? Digamos, toda la Amazonía, en el caso de Latinoamérica, es lo que nos sigue manteniendo con vida. Uh-huh. Y ya se ha quedado. Entonces empiezan ya, listo, tenemos este problema, pues entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Y la pregunta, pues con el tema de los carros es precisamente
que muchos de los materiales pues también vienen de una explotación de recursos, no sé, de minas y recursos que también vuelven a tener impactos en el CO2, en la producción. Yo aquí tenía unas notas, sino que se me fue. Bueno, vamos a hablar entonces de cuáles son lo que nos propone, digamos, ahorita el gobierno, que es una transición energética justa. Vamos a acabar con los mayores emisores de carbón, que en este caso son las minas, ¿cierto? Las minas, por ejemplo, como la del Cerrejón o las minas como en el Cesar, que es el carbón. Yo creo que voy a llegar ahorita a los carros más adelante, pero creo que es importante ver cómo se está tratando en el tema de Colombia de luchar contra el cambio climático, la crisis climática. Y dicen, tenemos que cerrar estas minas, pero hay unas problemáticas para cerrar las minas, que es precisamente el trabajo. Digamos, hay minas que han estado en Colombia por 40, 50 años y han básicamente como estructurado las formas en que vive la población, económicamente y socialmente, toda una región se empieza a trabajar en las minas. Y como ahorita la demanda por el carbón ya empieza a disminuir, porque se dan cuenta que ya no podemos seguir no podemos seguir pidiendo o produciendo energía del carbón, pues ya digamos la demanda de países como en Europa y en Estados Unidos ya es más poca. Entonces eso implica que se van a cerrar minas en Colombia, pero también implica que las entradas económicas, porque dependemos de la exportación, pues también se van a ir reduciendo para el caso de Colombia. Algunas minas que normalmente son multinacionales, una mina suiza, por ejemplo, en el caso del Cesar, dice ya, nos vamos, cerramos, pero no hay un plan de cierre. No hay un plan de cierre y las personas, como 5.000 personas, se han quedado desempleadas solamente el año pasado. Muy grave. Y eso es, pues, terrible. Entonces, allí es donde entra la palabra transición energética justa. Entonces, ¿cuál es la transición energética? Necesitamos producir energía que no tenga tanto impacto en la tierra, ¿cierto? Pero tenemos que asegurarnos que para hacer esa transición, pues personas que siempre han sufrido, pues no sigan sufriendo, ¿no? No, digamos, se queden sin empleo. ¿Y por qué digo que siempre han sufrido? Porque la producción de minas, la producción de carbón en el territorio colombiano está asociado, eso se puede ver también en el informe de la Comisión de la Verdad, está asociado con el asesinato por lo menos de líderes sociales, el desplazamiento forzado por la tierra para poder generar y sacar más carbón. Y ahorita que las poblaciones donde están las minas han sufrido históricamente, pero ahorita con la transición, porque ya también se van las minas, pues van a sufrir porque se quedan sin trabajo y se quedan sin fuentes de ingreso. Entonces, ¿cómo va a ser esta transición energética justa, cierto? Lo que tú me estás diciendo básicamente es que en el fondo pareciera que, bueno, primero faltan políticas públicas de protección, ¿no? Y en el fondo también parece como una desconexión entre todo lo que debemos hacer en la protección del medio ambiente y que eso sea también justo, armonizado, equilibrado con el ser humano. Pareciera como una brecha, un quiebre entre el ser humano y la naturaleza, cuando deben coexistir porque están inmersos, deberían estar de manera armoniosa. Y yo quiero empezar a saludar a las personas que están siguiendo nuestro programa: Alex Agudelo, Yasmín Andrade, Susi Castillo, Mujer NASA, un saludo a Mujer NASA Valencia, que ella siempre está con nosotros en nuestro programa, Fernando Urbano, Noreli Navarro, María Amparo Rivera, Francisco Javier Monedero, Coni Empresariales, Carolina, Carpe Diem, Claudia Elena Flores. Tenemos aquí un saludo de Susi Castillo, dice: muchas gracias, señorita, Dios las bendiga. Muchas bendiciones también dice. Bueno, saludos para Susi. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo nuestra programación. Realmente podemos ver en esto que estás contando, esta desconexión a la que yo me estoy refiriendo. Sí, y muy importante que usted lo mencione, pues académicos también lo atribuyen a esta desconexión que se produce en la modernidad
de estas dicotomías entre naturaleza y humano, ¿no? Entonces la naturaleza es aquello que podemos manipular, es aquello que podemos transformar para el beneficio de la vida humana. Entonces justamente muchos movimientos han puesto allí como la principal causa de lo que tenemos ahorita, de esta desconexión del humano y lo natural, del humano y lo natural. Que es como absurdo, porque digamos que los seres humanos son naturaleza también. Uh-huh. Sí, y ahí vienen como unas soluciones que se distancian, pero creo que ahorita como que el gran reto es como ponerlas a hablar. Entonces vienen estas soluciones de producir energías que sean más amigables con el medio ambiente, digamos las energías solares y las energías eólicas. Entonces dicen, bueno, esto ya no va a producir el CO2, pero son estas energías mejores para la vida humana. Esto va a mejorar las condiciones de las personas en los distintos territorios. Y sin pensar y sin mencionar la parte de acceso, por ejemplo, a toda la energía solar, porque las baterías solares son muy costosas. Todos quisiéramos, por supuesto, tener la energía desde el sol, pero ¿cuántas personas tienen esa posibilidad de comprar todo lo que se requiere para tener la energía o la electricidad necesaria para la casa? En este momento quiero saludar a la profesora Fátima Díaz, nuestra vicerrectora de Extensión y Proyección Social, además una de las gestoras de este programa. Saludos desde acá. Y a Sandra Patricia Cambindo. Adelante. Entonces comentaba que, bueno, están estas dos soluciones, pero si se pone a ver, digamos, ahorita ya no es el carbón el que produce energía, sino que va a ser el viento y va a ser el sol. Entonces empezamos a tener otra vez ese distanciamiento. Son estos dos recursos naturales que vamos a poner al trabajo, al servicio de la producción energética que nos mantenga a los humanos con los accesos que tenemos, ¿cierto? En este caso. Entonces una forma, o sea, esto es una forma, un poco, como este distanciamiento, mantiene el distanciamiento y no necesariamente trae, y eso es lo que estamos haciendo un estudio en el caso de Sudáfrica, de que esta transición energética no empieza a ser justa porque en esta producción de nueva energía, primero, y lo que usted decía, el acceso, esta energía que está produciendo nueva, que es limpia, no está llegando a todas las personas, ¿cierto? Y segundo, el dinero que se está generando con eso está llegando simplemente a unos inversionistas, ¿cierto? Entonces, digamos... Volvemos a lo mismo. Sí, básicamente volvemos a lo mismo. Eso es en el caso por lo menos de Sudáfrica, hay bastantes granjas solares, es el término, granjas eólicas, y los gobiernos, en este caso el gobierno de Sudáfrica, ha tenido como ha tratado de hacer una forma en que esta granja solar sea, tengo la palabra, que dueños, o sea, que la comunidad que viva a los 50 kilómetros, no solamente participe de la formación de esta granja eólica, sino que tenga propiedad, o sea, que el 2.5 de las acciones de ese parque eólico pertenezca a la comunidad. ¿Para qué? Para cuando que esa energía sea puesta en el mercado, la ganancia entre a la comunidad y contribuya al desarrollo de esa comunidad. ¿Por qué lo propone de esta manera? Porque es que como está ahorita, digamos en el caso del carbón en Colombia, que hay unos estudios muy importantes de la Universidad del Magdalena, la producción de energía se saca todo de territorios como el Magdalena, ¿cierto? Pero solo se generan billones de pesos en ganancias. Casi el 60% se va a los bolsillos de los inversores extranjeros, pagando la materia prima, pagando cómo se convierte, y solo el 0.03% llega el dinero a las comunidades. Entonces... Hay un problema estructural allí, donde cómo salir de ese círculo vicioso. Una transición energética justa, porque las transiciones energéticas, tal como tú lo estás exponiendo, son excluyentes. Están siendo excluyentes. Y excluyen a un grueso de la población que no tienen acceso porque no cuentan con los recursos económicos. Y fíjate que te voy a dar un ejemplo aquí caleño, muy cortico entre nosotros. Estamos en el pico y placa. Necesitamos descongestionar, necesitamos, digamos, promover el uso del llamado MIO, el articulado masivo
de Occidente que funciona acá, pero resulta que si tú tienes un dinero, 400.000 pesos mensuales, pues no estás exento del pico y placa. Entonces, es excluyente, ¿no? Es excluyente. Finalmente, los que tenemos que asumir, no contaminar, los que tenemos que asumir, son los que no tenemos el dinero para sacar 400.000 pesos, pues no sé si es la cifra exacta, pero es más o menos, es aproximada, para usar el carro. Entonces, es lo mismo, en algo muy corto, y ustedes los oyentes me dirán si están de acuerdo con lo que estamos hablando aquí. Me gustaría leerlos o escucharlos, porque esa es la realidad. Ajá. Y yo también lo mencionaba con el tema, yo estaba dando el ejemplo de la energía eólica, en el caso de Sudáfrica, pero también pasa con la energía solar, que solamente el que tenga plata para comprar los paneles solares, que además también ya en el mercado, porque ya llevan un buen tiempo en el mercado, ya han ido disminuyendo su valor, pero finalmente si uno no tiene la plata para comprarlo, pues no. Pues Se no necesitan más o menos 12 paneles solares para que la televisión, los que tienen lavadora y además cómo salirse del sistema de pago que hacemos mensual, ¿sí? Por los servicios. Exacto. Ese es otro problema estructural, ¿no? Sí. Esa transición, ¿cómo se haría? ¿Es conveniente para la estructura económica, financiera de la ciudad? ¿Cómo se haría? Bueno, no sí, es fácil. No, es un tema complejo y qué chévere que lo podemos trabajar acá, que de pronto también podría ser una conversación que continúe, pero a eso que usted decía, que se necesitan 12 paneles solares, además se le suma que en países, otra vez como Sudáfrica, que es el que tengo la experiencia ahora por mis estudios, usted tiene que ser dueño de la casa o dueña de la casa para poder instalar estos paneles solares, ¿cierto? Entonces sigue siendo como unos modelos excluyentes. Aquí, esto es una parte, o sea, yo estoy hablando de una solución que se está dando un poco más desde los parámetros occidentales, que todavía sigue viendo la naturaleza como algo por fuera de nosotros y que podemos todavía manipular. Pero aquí quiero que hay unos importantes, voy a hacer muy brevemente, unos importantes esfuerzos del gobierno colombiano de pronto en el momento actual, que también es algo que me ha traído aquí a Colombia. Y tienen un plan que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, y yo creo que muchos de nuestros oyentes han podido escuchar al presidente Petro hablando en distintos escenarios internacionales sobre pues, el lugar de Colombia en esta transición energética o en esta crisis climática. Entonces, volviendo solo con el tema de la producción solar, hay un proyecto muy importante en el gobierno actual que es el de la creación de comunidades energéticas, precisamente por lo mismo. Se han dado cuenta que esta transición energética puede ser súper excluyente. Entonces, ¿cómo los gobiernos tienen que encargarse de contribuir y apoyar a que las poblaciones puedan hacer esta transición? Entonces, ahorita solamente en diciembre del año pasado, se creó una nueva ley que es la 2294, si los oyentes quieren leerla, que es el Reglamento de la Operación de Comunidades Energéticas. Entonces, por lo menos ya se empieza a dar posibilidades a que las personas empiecen a participar en la producción de electricidad. Y esto, ¿cuál es la idea? Como democratizar el acceso a la energía y diversificar las fuentes, que ya no seamos como tan dependientes de por ejemplo, las empresas municipales. No sé, yo aquí lo digo, aquí en Colombia somos básicamente para la producción de energía dependientes de las hidroeléctricas. El 60% de nuestra electricidad se produce por las hidroeléctricas. ¿Cuál es el problema? Que si bien estas no son tan contaminantes como, digamos, depender del carbón para producir nuestra energía, pues el cambio climático está teniendo impactos en los ríos, en las represas. Entonces, lo que se muestra es que en el futuro ya no va a haber represa de donde Colombia pueda generar su propia energía. Entonces, por eso el gobierno actual y los gobiernos se tienen que encargar de a futuro empezar a proyectar cómo vamos a encontrar esa nueva forma de producción. Entonces, por eso creo que hay un fuerte trabajo actualmente, por lo menos con leyes como estas. El gobierno también quiere empezar a financiar, todavía no sabemos cómo, eso es una buena pregunta, no sabemos cómo quiere financiar la formación de estas comunidades energéticas, de que no solamente el más rico pueda acceder a un panel solar, sino que comunidades organizadas sí pueden entrar también
a la página del Ministerio de Energías hay una convocatoria para que comunidades organizadas en distintos barrios, en distintos sectores de las ciudades, en zonas rurales, se organicen y pasen una propuesta que queremos aquí crear nuestra propia comunidad energética para la producción. Sin duda estamos, digamos, en una situación tan compleja, estamos a un larguísimo camino de generar política pública que realmente no tenga a las comunidades excluidas en esta transición que tú has llamado, y debe ser una transición energética justa, justa y equitativa para las situaciones, sobre todo en nuestro país. Porque si alguien le dice, bueno, usted a partir de hoy ya no puede usar el carro que tiene, sino que tiene que usar un carro eléctrico porque no contamina. Entonces, ¿dónde nos quedamos todos? Sí. No es fácil. No es fácil, es un camino largo que se está haciendo. Y bueno, pues yo le hablaba que estas son como unas soluciones, ¿no? La producción de energías más limpias. Pero también hay otra parte que me parece muy importante y que tenemos un ejemplo bastante interesante en el caso de Colombia, que son otros referentes, otras epistemologías, otras formas de pensarse la relación de nosotros con la Tierra. Porque es que nos decían a nosotros como, es que ustedes son los que provocaron el cambio climático. Entonces yo les decía, bueno, ¿quiénes? Y es que no toda la gente, y eso también es algo muy de la ciudad, muy como occidental, pensar que toda la gente se relaciona con el mundo de la misma manera. Hay otros grupos, comunidades, que para ellos la naturaleza nunca ha estado divorciada de lo que son ellos mismos. O sea, la naturaleza, el río, las montañas nunca han sido vistas como esto donde podemos sacar la energía, sino que es parte de un todo. Y ahí están por lo menos las comunidades negras del Pacífico, están las comunidades indígenas aquí, en el caso de Colombia, que son el 5% de la población, 4.4%, son más de 100 pueblos indígenas que ellos han llamado, que ellos nunca le han puesto como, es que nosotros estamos en contra del cambio climático, no. Su forma de vivir en la naturaleza ha estado siempre no es tampoco romantizarlo, pero ha tratado de mantener una armonía que no provoque pues todos estos daños que vemos ahorita. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo en nuestro programa, pero una transición energética justa, equitativa, que no genere procesos sociales excluyentes sería como una idea importante. Y la otra, por solamente sacar dos, es que no nos veamos deslindados de la naturaleza y del medio ambiente, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Como seres humanos somos naturaleza. Sí, yo añado algo que es empezar a ver estas otras formas, estas otras soluciones que no están desligadas de los procesos de la misma ciudad. Entonces, por ejemplo, las huertas urbanas aquí en el caso de Cali, que me parece muy importante mencionarlas, que son unas soluciones que tienen que ver con empezar a ver que somos parte de un todo. Entonces, estas zonas verdes que están creando jóvenes, también organizados después de un evento como el Paro Nacional, la gente los ve como por allá, están re lejos, no tienen nada que ver con nosotros, pero precisamente estos focos verdes y esta producción de alimentos, pues está aportando de otra manera al problema de la crisis climática. Claro, y desde la ciudad misma que lo podemos hacer. Exacto. Muchísimas gracias, Akira, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a todos los oyentes. Bueno, yo creo que de aquí pueden salir otras temáticas para seguir conversando. Nosotros los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Sigue con Escalera al Cielo. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet.
Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo